González era una mujer nacida en Remedios, en un campito cercano a Remedios. Era hija de un inmigrante español que era asturiano, un hombre pobre, pero un hombre con educación, que tenía una profesión, era carpintero. Una madre que, según toda la información que tenemos, era una indígena de la zona. Era una gente pobre. Su padre tenía que ir por los campos cercanos a las casas y fincas de gente acomodada para hacer sus trabajos de ebanistería y carpintería. Ella, por el hecho de ser, aunque su madre era indígena, su padre era español, de origen español, y entonces eso le daba cierta consideración con la gente acomodada de la zona. Eso quiere decir que no lo trataban como un criado y un asalariado como los otros, sino que tenía una serie de privilegios, como el acceso a la casa, de la familia, la comida, etcétera, ¿no? Pero era una familia muy pobre, muy necesitada, y el padre, como les decía, tenía que ir, y la madre, por supuesto, la familia, buscando trabajo por la zona. Hubo un momento determinado en que se vinieron a Panamá. La madre primero, la madre desaparece de la vida de Clara muy temprano, cuando ella probablemente tenía 7 u 8 años, no se sabe muy bien. Viajó sola, al poco tiempo se vino toda la familia, el resto de la familia, que era su papá, con su hermano. Ella tenía un solo hermano. Durante la época de la guerra, cuando ella recién nació, y su hermano, era la guerra de los 1000 días, una época terrible en la que la familia se tuvo que ir a Costa Rica. Allá nació su hermano, se regresaron al terminar la guerra. Entonces ella nace con la República, podríamos decir, ¿no? Y su vida hasta 1990 transcurrió a lo largo de toda la historia de Panamá, de modo que su recorrido vital es casi el recorrido de la República, del país, ¿no? Vivió todo tipo de situaciones. Fue una historia, la de su vida, apasionante por el contexto histórico y las características de ella, de ser muy humilde pero con acceso a la educación. Hizo sus estudios de maestra, que en la época era la única posibilidad que tenían las mujeres de estudiar, y de ahí trabajó 2 o 3 años como maestra y empezó a estudiar en 1919 Derecho en el Instituto Nacional. En el año 19 se abrió la posibilidad para las mujeres de estudiar, de acceder a estos estudios superiores, porque fue cuando se promulgó la ley de coeducación. Eso le permitió a ella estudiar y ella ingresó entonces en la Escuela de Derecho. Tenía una vocación muy temprana. Ella siempre, cuando hablaba del derecho, lo consideraba como un instrumento de cambio. Para ella, el derecho era aquello que podía transformar la sociedad en una sociedad más justa, no en una sociedad más igualitaria. Ella tenía el objetivo ese claro de trabajar por una sociedad más igualitaria donde se respetasen los derechos de todos, y efectivamente los derechos de todos es de los más humildes y desfavorecidos. Por ahí el objeto de su trabajo y de su interés era mujeres, niños y gente y grupos sociales subordinados en la sociedad, ¿no? Clara González fue, cuando estaba estudiando en Nueva York, que ella estuvo ahí del 27 al 30, eso fue la época en la que se creó en 1928 la Comisión Interamericana de Mujeres. La Comisión Interamericana de Mujeres, en la que había representantes de mujeres de toda América Latina y de Estados Unidos. Ella fue la primera representante de Panamá en ese momento en la comisión, 10 años hasta el año 38, y fue la época más importante, creo yo, de la Comisión Interamericana de Mujeres, porque es la época en la que se hizo una gran investigación sobre los derechos de las mujeres en toda América Latina, en orden al tema de la nacionalidad, es decir, de los derechos políticos especialmente. Ella primero era una de las traductoras, o quizá la única traductora que había del inglés al español y del español al inglés, y ella fue partícipe de esa gran obra, que es el primer gran estudio que se hizo a nivel mundial
Y la Comisión Interamericana de Mujeres de la década de los 30 fue la primera organización a nivel mundial, repito, que se ocupó de los derechos de las mujeres en un ámbito tan grande de toda la región o de todo el continente americano. Creo que eso hay que destacarlo, y su rol, junto con otras representantes de República Dominicana, Brasil, Chile, Cuba y otros países de América, está siendo muy relevada y cada vez se conoce mejor. Hay investigaciones, la doctora Catherine Marino, por ejemplo, en Estados Unidos ha publicado recientemente una gran investigación sobre la Comisión Interamericana de Mujeres, y ahí realza esto. Esa campaña tuvo entonces en Panamá, en Clara González y el Partido Nacional Feminista, un punto muy importante, un apoyo fundamental.